que está un poco más crítica. Estamos estudiando las iglesias de Apocalipsis, bueno, que está en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Asia Menor. Ya hemos estudiado la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna. Hoy vamos a entrar a la iglesia de Pérgamo. Entonces vemos nosotros que la iglesia de Éfeso es una iglesia en la edad apostólica. La iglesia de Esmirna representa la edad de la persecución hasta el año 316, donde los emperadores, 10 de ellos muy malos, estuvieron persiguiendo a los cristianos. Los emperadores eran adorados como dioses. Los cristianos tenían un desafío tremendo de parte de esta gente que adoraba dioses mitológicos, y luego pues también adoraban al hombre. Los emperadores les construían templos, grandes estatuas, y ellos tenían en sí el poder de matar con su espada a aquellos que no lo adoraban. Los cristianos fueron sacados de la sinagoga de los judíos. No podían adorar en las sinagogas los cristianos que eran judíos. Mas sin embargo se reunían en diferentes lugares, en casas, en lugares especiales, donde ellos adoraban al Señor, especialmente el día domingo. Y vemos nosotros que hay en la historia reportes de gobernadores que le mandan cartas a los emperadores, como Pluvio el Joven, que le mandó una carta al emperador Trajano pidiéndole consejo de qué hacer con esta gente cristiana, porque se reúnen los días domingos y por la mañana están cantando y todos están participando en comunión, en comida, y alaban a un tal Cresto, dice él, a un tal Cresto, pero yo creo que se escribió mal, ¿verdad? Quiso decir Cristo. Entonces dice, alaban a un tal Cresto. No me acuerdo realmente si el nombre es Pluvio, pero creo que debe ser un nombre diferente, no me recuerdo muy bien. Creo que es Plinio, algo así, Plinio el Joven. Estaba Plinio el Viejo, pero este es Plinio el Joven, que era gobernador allá en Bitinia. Y él no hallaba qué hacer con esos cristianos. Dice, algunos ya los he matado, pero estos se dejan matar, dice, no tienen miedo. ¿Qué hacemos? Ellos no niegan a Cristo, no lo niegan. Entonces ahí estamos nosotros viendo que la decisión de este pueblo estaba bastante arraigada en lo que creía. Así que se reunían los domingos, no los podían admitir en las sinagogas. Así que Cristo se estaba glorificando en ellos. Algunos los quemaban, los echaban con los leones. Los que no eran romanos los crucificaban. Roma no crucificaba a su gente, los decapitaba. A Pablo lo decapitaron porque él era de ciudadanía romana. A Pedro lo crucificaron porque Pedro no era de ciudadanía romana. Entonces vemos, hermanos, que la persecución en la iglesia de Esmirna fue bastante fuerte.
Pero luego vino la iglesia establecida en el mundo bajo la protección imperial, que vino a tomar lugar desde el 316 hasta el año 500, y podemos decir hasta ahora. La iglesia no ha sido perseguida como en este tiempo de Esmirna. Mas sin embargo, la iglesia fue perseguida en diferente forma. En las persecuciones que trajeron los emperadores, la iglesia fue perseguida físicamente, con muerte física, encarcelamiento y todo esto. Diocleciano, que fue el último emperador que estuvo persiguiendo la iglesia y que fue el más malo, él quemó los libros, los manuscritos, quemó los templos, quemó todo. Él quería deshacer toda la historia, todo el récord de la iglesia primitiva. Y por esa razón es que es posible que en estas destrucciones que él hizo con la literatura de la iglesia, los manuscritos originales se fueron allí. Pero gloria a Dios que los cristianos copiaban las escrituras y las escondían, porque si las encontraban, las destruían. Pero Dios siempre tenía un propósito especial. Por esa razón hay más de 5,000 copias que se conservan, que son copias de toda la Biblia. Ahí en las cuevas del Mar Muerto fueron encontrados algunos manuscritos. Se encontró completamente el libro de Isaías, que está conservado ahí en Jerusalén. Entonces, no todas las copias están completas. Y vemos nosotros que lo que esta copia no tiene, la otra la tiene. Pero al juntar todo muy cuidadosamente, entonces se puede ver que se puede lograr toda la información que tenemos ahora escrita nosotros en nuestras Biblias. Así que antes eran manuscritos, rollos, pero luego vinieron los códices, que fueron formados por páginas. Así que la gente, los cristianos, copiaban en códices lo que estaba en los manuscritos. Y así pues fueron copiando y copiando y copiando. Conforme el tiempo, las hojas se destruían y faltaba información. Pero por allá en otra, digamos que esta información fue encontrada ahí en Asia, encontraron otra copia del mismo libro en Egipto. Y la de Egipto tenía la copia que aquí hacía falta. Es por esa razón que usted va a escuchar a muchos decir: los últimos versículos que están en el Evangelio según San Marcos, alguien los inventó porque no están en los códices tales, no están en la copia tal. Pero eso no quiere decir que eso no existió, porque hay gente cristiana, grandes teólogos, que estuvieron antes del año 200, que citan versículos de esos que dicen que hace falta en San Marcos. Los citan. Quiere decir que existieron. Citan versículos de 1 Juan, donde dice que 3 dan testimonio en el cielo. Si usted va a escuchar a esto, dicen que este pasaje no está en los originales, que no están en los códices del Vaticano,
Vaticano, Sinaítico, está el Textus Receptus, que es el más antiguo. Ahora la Iglesia Católica dice que el Códice Vaticano es el más antiguo, pero el Códice Vaticano, vamos a ver en este estudio, que está completamente deteriorado, ha sido cambiado. Por esa razón es que la Biblia Católica, los 10 mandamientos son muy diferentes a lo que tiene la Biblia, como ellos llaman la Biblia de los protestantes. Le han cambiado los mandamientos. Y así sucesivamente, tenemos también el Códice Sinaítico. Eso fue encontrado en la iglesia de Santa Catalina, en un basurero, imagínese usted, lo habían tirado. Y parte de esta literatura ya la habían quemado. Entonces la encontraron y luego encontraron otras copias, y así vino entonces a complementarse la información que tenemos del Nuevo Testamento. Por ahí se encontraron unas copias que tienen cabalmente los evangelios. Algunos pasajes hacen falta, porque tal parece como que se perdió una de esas hojas de los códices, y se cree que tenía también las cartas de Juan, primera, segunda y tercera Juan, porque encontraron ahí que junto con las copias estaba un pasaje de primera Juan. No estaba la carta completa, pero estaba un pasaje de primera Juan. Y esto hasta momentos, pues hermano, se tienen ya en museos y en lugares guardados. Ya no hay problema de que se tengan que perder, porque han digitalizado todo ahora. Ya todo está en computadoras. Están ahí pues los códices en los museos, pero no hay pierde ahora de lo que aquí está. Por esa razón han habido revisiones. Cada revisión es para implementar algo que se tiene que corregir, o porque encontraron una copia en tal sitio y la ven y ven que el material de acuerdo al carbono 10 es más viejo que el presente. Entonces comparan y se dan cuenta de que no agregaron alguna frase que está acá, y vienen las revisiones. Otras revisiones son para poder tomar esas palabras muy antiguas y traerlas a una palabra más entendible. Por eso son las revisiones. La Iglesia Católica está en contra de la Biblia Reina Valera. Casiodoro de Reina era un sacerdote. Era alguien especial en la Iglesia Católica en España. Pero luego él se dio cuenta de muchas equivocaciones que tenía la Iglesia, porque la Iglesia no permitía que se hicieran copias de la Biblia, y por supuesto solamente ellos lo tenían, y toda la gente pues estaba ignorante de lo que decía la Biblia. Ellos tenían que creerle a la Iglesia. Por eso hay mucha gente ahora, hasta el día de hoy, que no lee la Biblia, los católicos, y creen todo lo que hay. Que María está sentada a la diestra de Cristo, que San Judas y que no sé quién. Entonces vienen las tradiciones, y como más adelante en los concilios se aprobó la infalibilidad del Papa, quiere decir, lo que el Papa dice es divino. Entonces, por eso le llaman a la iglesia madre.
la iglesia madre. Entonces, ¿por qué la iglesia católica no ha querido destruir la Biblia Reina Valera, la que usamos nosotros acá? Usted va a escuchar videos enteros de predicadores hablando mal de esta Biblia. Teólogos que no son cristianos en verdad están hablando mal de esta Biblia, porque Casiodoro de Reina sabía muy bien que el Códice Vaticano estaba corrupto. Hubieron dos teólogos, que más adelante vamos a ver los nombres, que pidieron al Vaticano que les enseñaran los códices, el Códice Vaticano, y se lo negaban. Hubo uno que sí entró, pero no lo dejaban ver lo que ahí estaba escrito en más de 30 segundos. Él cuenta que cuando tenía aquello en sus manos, llegó uno de los sacerdotes que estaban ahí y le arrebató el códice que tenía, porque no querían que vieran lo que ahí estaba escrito. Pero hubo uno que logró descubrir que en ese Códice Vaticano había muchas secciones que estaban borradas y que alguien más había escrito encima. Entonces, ese Códice Vaticano es el que usan ahora para las Biblias modernas. La nueva versión internacional viene de allí. Entonces, luego dicen, lo que está acá no está en el Textus Receptus que usó Casiodoro de Reina para la Biblia que él hizo, que le llamaba la Biblia del oso, porque en su página, en su pasta puso un oso alcanzando un panal que está en un árbol. Se le conocía como la Biblia del oso. Más adelante vino Valera y la revisó para poner todo más en el orden debido. Ya en 1960 se hizo otra revisión para darle a la Biblia un mejor sentido en lo que es las palabras más conocidas. Entonces, nosotros vemos que la iglesia católica está condenando esta Biblia porque dice que viene del Textus Receptus, del texto recibido, que es el texto, o sea, los códices más antiguos que el códice sinaítico y del Vaticano. Entonces, vemos nosotros que el único texto que está puro es el texto recibido que usó Cipriano de Valera para la Reina Valera, la Biblia que tenemos nosotros. Entonces ahora se quieren deshacer esta Biblia para que nosotros por ley compremos Biblias que vienen del Códice Vaticano, porque el Códice Vaticano le da mucho énfasis a María y quitan textos donde se dice que Jesús es el Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando el etíope le dijo a Felipe, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, y pidió ser bautizado, ese texto lo quitan. No está. Quitan muchos más. Entonces hay un problema serio en esto. Por eso, si usted tiene una Biblia Reina Valera con la revisión 1960, guárdela aunque está toda rota. ¿Sabe por qué? Porque ahora esta Biblia ya no la están publicando.
Ya no lo está publicando en ninguna librería. Usted puede comprarla de otra persona. Yo tuve que comprar 2 Biblias de otra persona que creía que esta Biblia no era la buena y que compró la nueva versión internacional, Dios habla hoy, y otra Biblia más. Entonces se las compré. Me las vendió un poco caras, ya estaban rotas y todo, pero me las vendió caras y yo se las pagué porque ni modo. ¿A dónde iba a comprar? Entonces, hermano, gracias a Dios que el Textus Receptus está todavía bien guardado, pero ya no lo quieren usar para formar nuevas Biblias. Quieren usar el Códice Vaticano para las nuevas Biblias. Todas las Biblias nuevas de ahí vienen, pero están muy diferentes ahora en lo que dice la Reina Valera. Y por eso, no, que la Reina Valera está corrupta, que aquí, que allá, que la agarraron del griego tal y que esto y lo otro, y están hablando mal de la Biblia para que los cristianos la tiren y agarren la nueva versión internacional. Pero nosotros, hermanos, estamos hablando aquí de la verdad, para que no seamos engañados. Lamentablemente hay ministros que están usando la nueva versión internacional porque no saben la historia, no se meten a estudiar todo esto para ver cuál es la fuente de esas Biblias. Y hay iglesias que están usando esas Biblias, predicadores usando esas Biblias, y no se dan cuenta de las cosas que ahí hacen falta, las cosas corruptas que ahí tienen, donde se tiene que mencionar a Cristo como Señor y como Dios, lo disfrazan y ponen ser, ponen Él, no mencionan el nombre. Entonces quieren quitarle a la palabra del Señor la veracidad. ¿Por qué? Porque han descubierto que en esos códices vaticanos ciertamente han borrado bien algunos pasajes para poner lo que ellos quieren poner, pero dice que todavía se nota allá al fondo las letras originales que han sido borradas. Y esto es peligroso, mis hermanos, para el cristianismo verdadero, para los que amamos a Dios de verdad. Por eso fue que Martín Lutero, con su inteligencia, usó el Textus Receptus también, porque él sabía muy bien que sí había corrupción en el Códice Vaticano. Entonces a esta le llaman la Biblia de los protestantes, y los católicos odian esta Biblia porque es la Biblia de los protestantes, la Reina Valera. Esta Biblia no incluyó los libros apócrifos que tiene la iglesia, la Biblia de la Iglesia Católica. No los incluyó. Los libros apócrifos son, apócrifos quiere decir escondidos, apócrifos que están ahí, que no son inspirados, que no tienen ninguna coordinación, ninguna conexión con los demás libros de la Biblia. Ningún libro, ninguna carta del Nuevo Testamento hace referencia a los libros apócrifos. Ninguno. No dice, como está en el capítulo tal de la sabiduría de Salomón, o de Tobías y todo esto. Entonces, o de Judith. No, eso no está en el Nuevo Testamento. Eso no existe. Así que, por un tiempo, la Iglesia Católica, como que hubo un papa que estuvo un poco listo y los quitó.
Pero luego vino otro papa y los incluyó de nuevo. Así que entre los papas se están papeando. Todo esto empezó con la iglesia de Pérgamo, donde la iglesia se casa con el Estado, donde la señorita iglesia, la iglesia perseguida, la iglesia de las catacumbas, la iglesia de las cuevas, la iglesia que sentía el Espíritu Santo, la iglesia que se reunía el día domingo para adorar a Dios y a tomar la Santa Cena y adoraban al Señor, ahora es una iglesia imperial. Ahora se está desquitando porque es la iglesia la que está matando. Mire las cruzadas de la iglesia católica. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, ahora es esta iglesia que tiene su basílica. ¿Sabe por qué se llama basílica? Porque viene del griego basileo. Y basileo quiere decir reino, poder. Esa es una basílica romana. Pero como fue una iglesia que no solamente tuvo poder religioso, sino que también político, entonces se quedó con el nombre de la Basílica de San Pedro. Entonces, en la iglesia de Pérgamo encontramos nosotros, hermanos, que hay ahora una contaminación dentro de la iglesia. Es una iglesia ahora muy diferente a la iglesia que existió en los primeros 100 años. Muy diferente. Se acabaron los milagros. Se acabó esa teología sana que por supuesto se conservó hasta el tercer siglo y todavía parte del cuarto siglo, en los años 400. Y los católicos reclaman de que ellos vienen, que es la iglesia original, que es la verdadera iglesia, pero antes del 400 ni siquiera se llamaban católicos. No había catolicismo, no habían imágenes, no habían papas. Que el papa tal en el año 200, no habían papas, están engañados. Habían papas, pero de las otras, de esas para comer, pero no habían. Hasta que vino Constantino. Y por supuesto, en ese tiempo aparecieron muchos herejes. Arrio, un obispo de Alejandría, él empezó a decir de que Jesús no era Dios, que fue un ser creado. Empezó a minimizar la persona de Cristo. Luego pues vinieron otras herejías como los nestorianos. Vinieron otras herejías como el dualismo. Vinieron herejías diciendo de que Cristo tenía doble personalidad, que la humana y la divina eran dos entes separados. Pero eso fue lo que se quiso solucionar con el Concilio de Nicea. Por eso se formó un credo acerca de Cristo. Y Constantino vio que se estaban peleando todos, pero él no era porque se quería arrepentir, ni porque quería acercarse a Dios, era porque él quería ganarse a la gente. Él vio que un gran porcentaje de cristianos estaban unidos y que si él los ayudaba, él iba a ganar el voto de todos, el apoyo de todos, pura política. Y así fue. Y estando en Roma, dijo, bueno, no me gusta Roma a mí. Yo me voy a ir para allá, para Turquía. No. Lo que hoy se conoce como Turquía. Y ahí estableció una ciudad que se llamó Constantinopla. Y trasladó todo su poderío para allá. Entonces allá
se extendió más la iglesia. Y aquí entonces ya estaba un líder de la iglesia que se quedó en Roma. Pues ya no había emperador en Roma, estaba en Constantinopla ahora. Y luego hubo una división, se separó la iglesia católica, o sea, de la iglesia católica se separó un grupo que estuvo en Asia Menor y se llamó ahora, y hasta el día de hoy tiene su nombre, que se llama la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa, ellos allá dan el pan con levadura. La iglesia dijo no, tiene que ser sin levadura. La iglesia romana dijo hay que poner ídolos. La iglesia ortodoxa dijo no ídolos. Dicen no te harás imagen. Pero sí adoptó los íconos, quiere decir dibujos en las paredes. Y el punto es de que estando Roma sola sin el emperador, ¿sabe lo que sucedió? Que le pusieron ahora un nombre al líder, al obispo, y ahora le llamaron papa. En vez de ponerle emperador, le pusieron papa. Y así fue como empezó el poder romano. Entonces el poder romano ya empezó a expandirse políticamente y religiosamente. Y empezó a tener bajo su poder a las naciones. Los reyes que estaban en el occidente tenían que sujetarse al papa. Vinieron los musulmanes y bueno, eso fue mucho tiempo después. Y la iglesia católica, como estaba en su poderío, pues hizo guerra contra los musulmanes. Los musulmanes mataban a aquellos que no se querían hacer musulmanes. Pero también la iglesia católica empezó a matar a los musulmanes. Así que ahí había sangre corriendo. Y vino el tiempo de la Santa Inquisición. ¿Y cuál era la Santa Inquisición que empezó ahí en España? Que empezaron a matar a todos los judíos que no se hicieran católicos. Empezaron a matar a los judíos empezaron a salirse, otros pues se cambiaron el apellido a un apellido español. Y usted se da cuenta que después que regresaron los judíos a Israel en 1948, muchos de ellos volvieron a tener sus apellidos que habían dejado. Dejaron el apellido español y muchos se vinieron huyendo para América, especialmente para Sudamérica. Otros a Estados Unidos, muchos, un porcentaje en Centroamérica, México. Entonces, para que no los encontraran, porque los frailes andaban viendo a ver dónde estaban usted. Andaban echando el ojo, mire, ¿dónde están los judíos? Y cuando leían que uno era de apellido Cohen, decían, este es judío. Pero estos se cambiaban el apellido y se ponían piedra. Se ponían vaca. Se ponían apellidos de Corrales, ¿sí? Fulano, Corrales. Entonces ya pues, bueno, estos son indios, decían. Pero se cambiaban los apellidos. Entonces, hermano, la Santa Inquisición no solamente mató a los judíos, mató a muchos evangélicos. ¿Cómo lo mataba? Los quemaban. Lo que hicieron con Cipriano de Reina y con Valera. Los quemaron por haber hecho esta Biblia, por haber hecho copias. Los quemaron vivos. Para que vea usted de que lo que aquí tenemos, esto tiene sangre, mi hermano, de hombres que se dedicaron a Dios completamente y que dieron su vida para que nosotros tuviésemos copias de la Biblia. Esto se proliferó con Martín Lutero, porque Martín Lutero trajo entonces ahora escuelas, porque
la Iglesia Católica no se interesaba en educar a la gente para que pudiese leer, porque si no podían leer, mejor, los controlaba. Por eso, cuando daban sus misas, las daban en latín. La gente iba a las iglesias y bueno, no se entendía nada. Algo que hizo la Iglesia Católica fue que los cristianos, cuando tomaban la Santa Cena, comían el pan y tomaban el jugo de la vid. La Iglesia Católica les quitó el vino y solamente les daba el pan, que es conocido como hostia, pero nunca les daba el vino. El vino se lo tomaba el cura. Y no crea usted que se tomaba un poquito así, una copa grande usted, para salir bien feliz. Ni Jesús mismo tomó vino en la Pascua, sino jugo de la vid. Él tomó jugo de la vid. Ahí lo dice claramente la Biblia. No le llama vino, dice jugo de la vid. Tremendo esto. Así que, hermano, esta es una historia tremenda. Los católicos lo saben, pero ¿saben lo que dicen los católicos? Bueno, pues usted sabe que la Iglesia Católica, ya el Papa pidió perdón. Ya el Papa pidió perdón para la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler. Hay fotografías donde el Papa está dándole la mano a Adolfo Hitler y conversando juntos y apoyando lo que Adolfo Hitler hizo, entregando judíos, matando a judíos. Por eso Juan Pablo II tuvo que ir a Israel a pedirle perdón a los judíos. Tuvo que ir personalmente allí a pedirles perdón por lo que hicieron con los judíos. Enseñaban a los niños a odiar a los judíos, aún aquí en América. Cuando alguien era malo y le pegaba a los otros, decía, este es un judío, decían. Tú eres un judío. Y cuando a alguien le decían que era un judío, lo agarraban a palos usted. Yo recuerdo en la escuela cuando decían, mira, no te juntes con aquel porque aquel es judío. Y ya todos empezaban a odiar a este niño porque era un judío. Y entre 3 o 4 le daban una paliza buena, porque los judíos habían matado a Jesús. La gente más mala por haber matado a Jesús. Pero realmente los judíos no mataron a Jesús. Fueron los romanos. Los romanos lo crucificaron, le dieron latigazos, bofetadas, escupías, se burlaban de él. Hasta que un soldado romano que estaba allí, junto a la cruz, cuando Jesús moría y tembló la tierra y dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Por esa razón, hermano, es que el verdadero evangelio no viene de Roma. El verdadero evangelio viene de Jerusalén. Porque la salvación viene de los judíos, dijo Jesús. No viene de Roma. El evangelio viene de Jerusalén. Porque fue a ellos que Jesús les dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Pero los concilios que han venido, pues han cambiado todo. Han cambiado todo. Ya, es más, entre la Iglesia Católica, del 400 hasta ahora, si se retrocede bastante hasta el año 500, esta Iglesia Católica no es la misma de la que está ahora. Porque si en este año, al principio del siglo IV, oyeran de que María está sentada a la diestra de Cristo, ellos hubieran rechazado eso. Porque fue hasta después, y ahí vamos a ver los años conforme vayamos avanzando, que a un papa se le puso en la cabeza que María no murió y que fue llevada al cielo. Mire, si usted, si vamos allá a Grecia, a Éfeso, nos vamos a dar cuenta
de que ahí está la tumba de María. La gente antes creía que María estaba enterrada ahí. Ahora ningún católico cree que María está ahí. ¿Se da cuenta? Porque Juan se llevó a María, la madre de Jesús, a vivir con él a Éfeso. Entonces se cree que María murió en Éfeso. Ahí está la tumba. Pero esa tumba ahora ya no vale nada. Porque a un papa se le vino a la mente de que María no murió, que está ya a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Está hablando de la divinidad de María. Y ahora eso es lo que están predicando los católicos. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros como iglesia, hermano, tenemos que defender bien el evangelio. Ahora, de esto de que les he dicho como una introducción a la iglesia de Pérgamo, que vamos a verlo más profundamente en las clases que vienen, vamos ahora a leerlo y vamos a entenderlo cuando estemos leyendo estos pasajes del versículo 12 al 17 de Apocalipsis capítulo 2. Note bien que en esta iglesia se metió todo lo que es la inmoralidad. Porque Constantino unió la iglesia con el Estado. Quiere decir, todo aquel que no era miembro de la iglesia no podía recibir beneficios del Estado. Así que todos se metieron a la iglesia, aunque no creyeran en Dios, en Cristo. Pero querían recibir beneficios del Estado. Entonces Cristo le escribe a esta iglesia. Ahora, esta es una iglesia local que está pasando, que está representando esta historia que tiene que ver también con la iglesia desde el año 316 hasta el día de hoy. Pero aquí vemos nosotros que esta es una iglesia local. Y note bien la ciudad de Pérgamo. ¿Cómo es que Cristo le llama, o cuál es el nombre que Cristo le da a esta ciudad de Pérgamo? Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ustedes ven que el emperador era el que tenía la autoridad de matar con su espada. Entonces Cristo se presenta diciendo: yo tengo la espada de 2 filos, soy más que ese emperador. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Miren dónde estaba el trono. La ciudad se llama Pérgamo. Per quiere decir torre. Usted sabe, y se acuerda usted de la torre de Babel, ¿verdad? Pero junto a la palabra Pérgamo quiere decir fortaleza. Gamo pues quiere decir matrimonio. Y cabalmente es ahí donde se casa la iglesia con el Estado. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Hermano, ahí estaba un gran templo hecho a César. Pero retienes mi nombre. Note bien, retienes su nombre. Y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ya habían muertes ahí. Pero esto de retener su nombre está hablando de una forma religiosa. Note bien que la Iglesia Católica menciona al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, el bautismo y que esto y lo otro, y ya pues ahora viene con el purgatorio y no sé qué. Pero dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Note bien, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Note bien, Balaam le dijo a Balac: mira, la única forma en que este pueblo puede ser maldecido es si traes a las mujeres moabitas y haces que ellos forniquen. Mete pecado para que Dios los destruya. Que enseñaba a Balac
a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El profeta Balaam estaba diciendo a Balac que trajera a las moabitas para que vinieran y impulsaran a los israelitas a sacrificar a los ídolos y a cometer fornicación. Miren lo que más pasa acá. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas eran personas, una doctrina de conquistar gente para manipularlas. Era una doctrina muy liberal, muy liberal. Balaam, con esas restricciones, ese legalismo, y los nicolaitas, pues, muy liberales, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Voy a pelear en contra de estos que tienen esta mala doctrina. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No tienen esto para todas las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Quiere decir que el que provee, el que da la comida verdadera, es Cristo. Y una piedrecita blanca. La piedrecita blanca muchas veces se usaba para invitar a alguien a una fiesta especial. En la corte se usaba para eximir a alguien que ya pues no se le declaraba culpable, y se le daba la piedrecita blanca para decir: ya estás resuelto, no tienes que irte preso. Pero dice que tiene escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿No entender? El que lo recibe es el que tiene el privilegio que da esta piedrecita blanca. Es el que va a gozar de todas las cosas para las cuales esa piedrecita se le ha dado. Pero también dice que ese nombre está escrito allí, en la piedrecita. Usualmente, si usted va a Egipto y va a esos templos, allí están los nombres de personas que sus súbditos querían que los recordaran para siempre, y los hacían, ¿verdad? Excavaban sus nombres ahí con mucha profundidad para que el tiempo no los borrara. Entonces, el tiempo ha pasado y los nombres se conservan. Y esto pues es algo que tiene que ver con la resurrección. Van a entender, serán una gente nueva, resucitada. Nombre nuevo quiere decir una gente transformada, ya para vivir en la tierra nueva y disfrutar del cielo nuevo. Ahora, hermano, vamos a tener esto en mente para que en la próxima clase, ¿verdad?, vayamos punto por punto de todo lo que es la iglesia de Pérgamo y todo lo que concierne a la historia que esta iglesia de Pérgamo representa.